Segunda epístolas de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. O segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 7. ¿Lo tienen? Leamos a una sola voz todos, amados hermanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, y el afecto fraternal, amor. Amadísimo Padre poderoso, grande, maravilloso es usted, Señor. Primeramente quiero agradecerle porque me ha traído hasta este lugar, Padre. No por lo que yo soy o por lo que yo valgo. No, Padre, yo no soy nada, Señor. Yo sin usted he entendido y comprendido que puedo ser más que la hojarasca, aquello que es inútil, Señor, que ya no sirve absolutamente para nada. Pero le agradezco, Padre, que me ha puesto, me ha dado el privilegio, Señor, de estar en este lugar, Señor, del cual yo no soy digno, Padre, y humildemente le digo que muchas gracias, Padre. Gracias por lo que está haciendo en mi vida. De una u otra manera, cada uno de los padecimientos o dificultades que tenemos son pruebas que usted nos pone. Lo he entendido y lo he comprendido. Y me siento gozoso, Padre, de estar acá y poder afrontar, Señor, y confrontar este reto que usted me ha puesto. Gracias le doy por ello, Padre. Le pido que sea usted perdonando todo pecado en mi ser, toda concupiscencia, todo malestar, Señor. Soy un siervo inútil. Y que sea usted en este momento tomando el control de este lugar. Sea usted también hablando, vivificando a través de su palabra a mis hermanos. En este estudio que usted mismo puso hoy, Señor. Usted es testigo que traía uno, pero de una manera, pero usted puso en mi corazón cambiarlo, Señor. Usted sabe por qué hace las cosas, Señor. Para usted sea toda la gloria y toda la honra, Padre poderoso. Vivifíquenos en su palabra. Sea usted hablando, Señor, a cada corazón. Y que lo que hoy podamos entender, nos apropiemos y sobre todo que lo llevemos a la práctica. En el nombre precioso de su Hijo amado se lo pido. Amén, mi Señor, y amén. Como les decía, amados hermanos, vamos a seguir con la serie que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón, ¿verdad?, de compartirla con ustedes, bajo el tema Los atributos para un cristiano diligente. En esta ocasión el título que traigo son Las virtudes que debe obtener un cristiano. Las virtudes que debe obtener un cristiano. El texto base lo traigo en Filipenses 4:8, ¿verdad? Ya el hermano lo ha leído, ¿verdad? Y pues vamos a proceder, ¿verdad, amados hermanos, a esta pequeña, pero podemos decir gran significado y gran adquisición que pueda adquirir todo cristiano, ¿verdad?, en cada una de estas dádivas divinas que nuestro Señor nos ha dado, ¿verdad? Amados hermanos, yo he tenido la oportunidad de ver la elaboración de muchas artesanías, ¿verdad? Una de las que más me ha llamado la atención es la elaboración de objetos de barro. Ver cómo el alfarero escoge el barro, lo amasa, igual que se amasa para hacer la elaboración de las tortillas, ¿verdad? Eh, y en una mesa así como rústica o artesanal,
está la mesa y encima de la mesa está una gran rueda, ¿verdad? Pero él hace esas personas hacen un mecanismo que al centro de la mesa va como en un eje la rueda, lo cual abajo la persona está acomodando pedal, o hay otra rueda que la conecta y está dándole vuelta así, lo cual el mecanismo hace que las dos ruedas giren, ¿verdad? Entonces eso hace que vaya girando la que está encima y él va con el pie empujándola así y él va moldeando, ¿verdad? Poco a poco él va poniendo el barro o va poniendo las dimensiones al objeto que él quiera realizar, ¿verdad? En este caso podemos ver que él pone mucho empeño, mucha dedicación y cada trozo, podemos decir, de barro que él va escogiendo es meticulosamente escogido, porque antes de eso lo que hacen es hacer una selección del barro, ¿verdad? Y ya una vez empiezan a hacer la elaboración, hacen una masa, le agregan unos ingredientes como colorantes y cosas así, ¿verdad? Y él va poniendo dedicación, ¿verdad? Esmero y sobre todo una delicadeza cuando ya aquello va agarrando forma, porque llega un momento de que eso va girando y a la misma vez que va girando él va poniendo trocitos de barro y a la misma vez él va agregando agua y así va. Es muy linda la elaboración, ¿verdad? Entonces llega un momento que si él se descuida o gira demasiado rápido o muy lento, todo el producto que tiene se le puede desbaratar, se le desborona, se le viene a pique. Entonces tiene que tener una sincronización entre el pie y sus manos, ¿verdad? Para irle dando vuelta, para poder ir moldeando, podemos decir, ese objeto que él está realizando, ¿verdad? Hasta que ya él ha obtenido un producto final, vemos en algunas ocasiones, pues se ha visto cosas preciosas que se hacen, ¿verdad? De igual manera, el cristiano cuando se está formando va obteniendo pedazos de barro que el Señor le va obsequiando conforme a esa persona se va entregando de manera dedicada en los brazos de su alfarero. En este caso, nuestro alfarero es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios a diario nos brinda la manera de cómo podemos obtener los atributos divinos, ¿verdad? Cuando ya somos de su propiedad, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad, hermano, lo que les dije? Entonces, cuando ya nosotros pasamos a ser propiedad de Jesucristo, Él conforme nosotros vayamos adquiriendo conocimiento, Él poquito a poco nos va obsequiando un poquito de barro a nosotros, ¿verdad? Él nos va obsequiando, ¿qué es el barro? En este caso puede ser los conocimientos, pueden ser esas dádivas, esos atributos, perdón, divinos, que el mismo Dios nos va obsequiando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la elaboración. Tomemos en cuenta que yo les había dicho al comienzo que íbamos a hacer una pared y que en esos cimientos de esa pared íbamos a escoger el mejor material, ¿verdad? Ahora nos toca poner la segunda piedra de esa pared, ¿verdad? Vamos a poner la segunda piedra en esa pared para poder seguir con la elaboración de nuestro castillo, donde se va a sentar, ya una vez realizado ese castillo, el Espíritu Santo, ¿verdad? En la doctrina anterior vimos uno de los atributos más importantes. ¿Quién se acuerda de ese atributo que vimos? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La fe, amados hermanos. Fue la fe. Fue la fe. Recuerden que yo les dije que un hombre sin fe es absolutamente nada. Un hombre sin fe no puede, pero ni experimentar
el precioso regalo como es la salvación. ¿Por qué? Porque no hay fe, ¿verdad? Vimos también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, y también que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? En esta ocasión estaremos hablando un poquito, amados hermanos, si nos da el tiempo, de algo que es muy importante. Ya vimos que la fe es vital para todo cristiano, pero cuando ya nosotros tenemos fe, resulta que cuando vamos adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Empezamos también a adquirir virtud, ¿verdad? Entonces nuestra segunda piedra va a ser la virtud. ¿Qué es la virtud? Es un requisito, óigase bien, para entrar en los santos templos del Señor, para poder recibir la guía del Espíritu Santo. La virtud, escuchen bien por favor, la virtud es un modelo de pensamientos y conducta que se basa en normas morales, pero muy elevadas, ¿verdad? Que incluye la castidad y la pureza moral, ¿verdad? Eso es la virtud. Vamos a ver unos pormenores de al recibir la virtud se obtienen otro tipo de, podemos decir, de adquisiciones espirituales, o mejor dicho, dentro de la virtud hay otras virtudes, ¿verdad? Que el mismo cristiano va desarrollando. Les invito por favor que nos vayamos a Filipenses 4:8, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer punto, más que todo sería una pregunta. ¿Cómo se obtiene la virtud? Por eso quiero que nos vayamos a Filipenses 4:8, el cual ya hemos leído. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanzas, en esto pensad, ¿verdad? ¿Qué nos está queriendo decir acá podemos decir el apóstol Pablo, en este caso, ¿verdad? Cuando le escribió la carta a los filipenses, ¿verdad? Al final dice, en esto pensad. Que todo lo bueno que puede venir del Señor lo podemos obtener. Nos está diciendo que pensemos, que actuemos, por decir así, ¿verdad? De que todo hombre, o mejor dicho, todo cristiano verdadero debe atribuirse cada uno de estos, podemos decir, de estos atributos, como es la verdad, la honestidad, el ser justo, el ser puro, amable, ¿verdad? Eso debe coincidir en todo cristiano y sobre todo debe de practicarse. Al final dice pensad, o sea, deja como una pregunta, algo muy abierto, como queriendo decir, buscalo, que si lo vas a buscar lo vas a encontrar, tomalo en cuenta. Cada uno de estos atributos que pueden ser tuyos, o mejor dicho, son tuyos, están dentro de ti, pero ¿qué sucede? Pensad, buscarlos, escogerlos. Eso es algo que nos quiere decir, ¿verdad? Nos vamos a ir primeramente al A. En esta ocasión puse la verdad. Dentro de los atributos hay atributos. Vámonos primeramente a la verdad. Miren lo que nos dice. Vámonos a la palabra en Juan
18:38. Juan 18:38. El contexto que podemos ver aquí histórico es el arresto de Jesús, ¿verdad? También vemos Jesús ante el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en ese versículo? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pilato, ya es como todos sabemos, al final él hizo un simbolismo de lavarse las manos. Se lavó las manos porque él no quería echarse, por decir así, ese peso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso simboliza, allá de ustedes, pero yo en el hombre no encuentro delito ni pecado. ¿Por qué? Porque vemos que Jesucristo es el que representa, en este caso, la verdad. Así lo podemos ver a simple vista. Jesucristo es un ejemplo de verdad. Entonces acá en el contexto histórico vemos que Pilato pudo haber sido que él no estaba de acuerdo con la crucifixión de Jesucristo. Pero tomemos en cuenta que en aquella época todos tenían que darle, como dicen, reverencia al emperador, ¿verdad? Si lo hacían, pues quedaban bien con él, y si no, pues lastimosamente podrían ser crucificados. Entonces, aquí lo que hizo Pilato fue ese simbolismo de, de lavarse las manos, ¿verdad? Pero a simple vista vemos que Jesús es un gran ejemplo de verdad. ¿Por qué? Porque Él era pureza, Él era puro, Él era sincero, era hombre, era justo, y muchos atributos más que se le pueden atribuir a nuestro Señor Jesucristo. La verdad es cuando la conciencia está limpia de todo pecado, cuando se anda en integridad, cuando verdaderamente andamos guiados por el Espíritu Santo, cuando el corazón está libre de culpa, ¿verdad? Eso es verdaderamente una verdad. Una persona que anda, por decir así, en cosas vanas, no puede experimentar nunca lo que es la verdad. Gran ejemplo de verdad la encontramos en este pasaje, ¿verdad? Como les he dicho, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y cuando Pilatos se lavó las manos al no querer él tomar parte de esa crucifixión que hicieron los fariseos, ¿verdad? Podemos decir, y los escribas a nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver un gran ejemplo de verdad. Es una verdad que igual nosotros podemos practicar. ¿Cómo podemos practicar la verdad? Andando en santidad, siendo íntegros, ¿verdad? No ocultar absolutamente nada. Y otros factores más que se nos acudican cuando verdaderamente nosotros podemos decir que caminamos por fe, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Juan 8, 31 y 32. Pueden ir ahí por favor a su Biblia. Juan 8, 31 y 32. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y reconoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en Juan 8,
31 al 32. Otra vez retomando, nos dice de que la verdad nos hará libre, porque cuando nosotros andamos en mentira, todo nos molesta, todo nos pesa, incluso hasta cargamos malestares que no deberíamos de andar. Y sabemos que entre cielo y tierra nada está oculto. Podemos quizás engañar al pastor, engañar a nuestros hermanos, pero ¿será que podemos engañar a Cristo? No podemos engañarlo. Tomemos en cuenta que Cristo lo que escudriña son corazones. Podemos andar bien vestiditos, bien perfumaditos, pero si nuestro corazón está, podemos decir, está totalmente oscurecido de tanta mentira, ¿verdad? Lastimosamente, tarde o temprano, el Señor puede pasarnos, o como dicen, o llamar la atención en nosotros, ¿verdad? Eso es con respecto a la verdad. Entonces tenemos que andar en integridad, tenemos que vivir una vida de gozo, una vida en abundante, ¿verdad? En mutuo amor unos con otros. El siguiente que tenemos en el B es honesto, ¿verdad? O mejor dicho, la honestidad. Ya vimos, verdad, honesto. Vámonos a la palabra del Señor en Mateo 5:8. Vamos a ver un poquito cómo andan aquellas personas cuando son honestos, ¿verdad? Tomemos en cuenta que la verdad es una cosa y la honestidad es otra, ¿verdad? Van mutuas de la mano. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Santiago 3:17. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. También tenemos otro en Lucas 12:2. Porque de nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, ¿verdad? Por eso les digo que está un poquito relacionado la verdad y la honestidad, ¿verdad? Honesto es comportarse de una manera coherente. Óigase bien, el ser honesto es comportarse de una manera coherente entre lo que dice y lo que hace. ¿Qué significa esto? Que si yo verdaderamente soy cristiano, tengo que comportarme como qué? Como cristiano, ¿verdad? Si verdaderamente yo soy hijo de Dios, tengo que dar verdaderamente signos de arrepentimiento. Y sobre todo, además de eso, tengo que dar frutos, ¿verdad? Porque ¿qué árbol es aquel que se puede mantener en vida o en pie y no da frutos? ¿Qué árbol será ese? O mejor dicho, ¿de dónde salió ese árbol? Si no tuvo frutos, si no tuvo una semilla, ¿de dónde salió? Tomemos en cuenta que a nosotros alguien nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Alguien nos predicó el Evangelio y por consiguiente nosotros también tenemos que corresponder de esa manera. Así como alguien un día se tomó el tiempo y nos predicó la palabra del Señor e incluso quizás hasta nos dio seguimiento, así también nosotros debemos de ser, ¿verdad? Decir verdaderamente lo que hacemos, hacer lo que hacemos. En otras palabras, vivir
vivir haciendo cosas que sean agradables para Dios. Porque, por ejemplo, yo no puedo estar aquí en la iglesia, venir de Santulón bien vestidito, bien arregladito, ¿verdad? Y después me voy a mi casa o a la vuelta de la esquina o por donde yo vaya, vengo y saco un cigarro. ¿Será eso de cristiano? Se entiende, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Entonces, lo que les quiero decir es que como somos en la iglesia, así tenemos que hacer por donde quiera que andemos. Si alguien está necesitado de la palabra de Dios, porque a veces eso se siente, hermano. A veces eso se siente cuando hay personas que están necesitadas de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros verdaderamente tenemos que actuar como hijos de Dios, ¿verdad? En la predicación de la palabra. De esa manera se puede practicar la honestidad. Ahora vamos al C, ¿verdad? Que es justo. Justo. Estamos viendo unos aspectos que nos conllevan dentro de lo que nos puede acrecentar lo que es una virtud, ¿verdad? Busquemos en Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. Movamos un poquito nuestras Biblias, hermanos. Habacuc 2.4. ¿Lo tienen? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Óigase bien lo que nos dice. Toda aquella alma que se enorgullece, además de enorgullecerse, se enaltece. Eso es lo que sucede. Esa persona se vuelve orgulloso y además de eso se enaltece. ¿Verdad? Le pasa lo de King Kong. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero lastimosamente esa persona no va a estar todo el tiempo así. Porque son 3 etapas que esa persona pasa. Escúchese bien. Se enaltece, se enorgullece y después cae. Así sucede. Así sucede, amados hermanos. Pero miren qué lindo lo que nos dice más adelante. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? Seguimos tocando, tomemos en cuenta que estamos viendo la segunda roca, la segunda piedra que estamos poniendo. Pero aún así siempre nos está conllevando a la fe, ¿verdad? Siempre tenemos que tener fe en ello, ¿verdad? Proverbios 10:20. Miren qué precioso lo que dice este versículo. Proverbios 10:20. Proverbios 10:20. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Qué triste, ¿verdad? Qué tristeza es. Pero miren qué preciosa, podemos decir, la posición donde está, mejor dicho, la lengua del justo. Escogida de entre muchas. Tomemos en cuenta que a la plata le pasa igual que al oro. Se pone a grandes cantidades de temperatura bajo fuego para poder obtener el mejor resultado. La plata tiene el mismo procedimiento del oro. Entonces quiere decir que la lengua del justo está purificada, está santificada, está consagrada. Eso es lo que nos da a entender acá. Entonces ya una persona cuando es justo no tiene por qué andar con malas palabrerías, con insultos y sobre todo charcomiendo, ¿verdad? Maquinando pensamientos inicuos que
pueden llevarlo ¿a dónde? A un corazón como el de los impíos, ¿verdad? ¿Y cómo está el corazón de los impíos? Como un papel limpio. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito en él. No hay absolutamente nada, nada escrito, ¿verdad? Mas el corazón de los impíos es como la nada. Yo no puedo imaginarme cómo es la nada. ¿Quién se puede imaginar lo que es la nada? ¿Quién se imagina? ¿Cómo es la nada? La misma palabra lo dice, ¿no, hermanos? Nada, es nada. Es absolutamente nada. Romanos 1:17. Movamos nuestras Biblias, hermanos. Movamos nuestras Biblias, por favor. Yo sé que hay cansancio, hermanos. Romanos 1:17. Dice la palabra, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Seguimos en la fe. Miren qué lindo. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, nuevamente lo vemos, hermanos. Entonces estamos viendo que la base fundamental de los atributos divinos de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? La fe, hermano, es la fe. Seguimos teniendo eso, ¿verdad? Entonces la base consolidada para que nosotros podamos realizar esa pared o construir ese castillo en nuestros corazones, tiene que estar basada en la fe. Porque si no tenemos fe, ninguna de esto que estamos hablando va a ser, puede ser consolidado en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos la justicia en distintas formas de actuar ante la maldad. Todo hijo de Dios no tiene que caminar o andar por caminos de iniquidad. Siempre tiene que andar buscando la aprobación de ¿quién? De Dios. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos. No nos preocupemos, óigase bien, hermanos, que nos aprueben los hermanos. No, no se confunda, amado hermano. Preocúpese, ¿qué dijo? Preocúpese, ¿verdad? Por ser aprobado por Dios. Por Él tenemos que ser aprobados. Que si venimos y no nos hicieron caso, a mí me da igual. A mí el que me tiene que aprobar es Dios. ¿Verdad? Que si vine y no saludé a nadie, ustedes no se preocupen por eso. Preocúpense por serle fiel a Dios. ¿Verdad? Que no venimos al evangelismo, ahí sí preocúpense. Preocúpense más. ¿Por qué? Porque Dios es el que los va a aprobar. Que no leo mi Biblia, preocúpense más. Porque Dios es el que nos aprueba. ¿Se entiende, hermanos? Preocúpense por ser aprobados por Dios. ¿Verdad? Preocúpense por ello. Entonces, ese es otro atributo que se adjudica al que estamos viendo actualmente, como es la virtud. Justo, ¿verdad? Vamos ahora al D. D. Puro, ¿verdad? Puro. Busquemos en nuestra Biblia Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienen? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Esto se está refiriendo más que todo para la paz con todos, dice. Se refiere a la iglesia.
La principal paz que nosotros tenemos que tener es con nosotros mismos, entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Santidad entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene que preocuparse también por ser santo. Tomen en cuenta que nosotros somos los apartados. El mundo está allá, nosotros estamos acá. Tomemos en cuenta también que nosotros somos miembros de este cuerpo en el cual es Cristo la cabeza, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Si no tenemos paz ni tenemos santidad, lastimosamente quizás no podamos ver al Señor. Porque si no tenemos, como dice todo el mundo, paz en nuestro corazón, ¿cómo vamos a tener paz con los demás? Entonces lo primero que tenemos que hacer es experimentar la paz con nosotros mismos. Y esa paz, ¿quién es el que la da? Es el Señor, ¿verdad? El que la da la paz. ¿Y cómo nosotros podemos concebir esa paz, amados hermanos? Facilito, a través de la oración. Ustedes no tienen idea la paz que una oración puede traerle a uno al corazón. Se lo digo por experiencia propia. La oración ha cambiado bastante a muchas personas. Y yo creo que nosotros no vamos a dejar de ser la excepción, ¿verdad? Que el Señor nos cambie y nos brinda esa preciosa paz. Santidad. Todo el tiempo nosotros tenemos que andar en santidad. Querramos o no, es una obligación. Sed santos porque vosotros sois santos, dijo el apóstol Pablo y lo dice en su palabra, ¿verdad? Puro. Veamos otro ejemplo de pureza. Quiero que nos vayásemos a Job, un gran ejemplo de pureza. Job 4:17. Job 4:17. Vamos a ir un poco rápido porque ya se nos está premiando el tiempo. Dice la palabra, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Qué dicen ustedes? De ninguna manera, jamás. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Tampoco. Aquí podemos ver a un hombre puro, el cual fue Job, aquel que pese a todas las pruebas que Dios permitió, ¿verdad? Ya sabemos a quién, ¿verdad? Jamás maldijo el nombre del Señor. Todas las calamidades que Job pasó, ¿verdad? La muerte de su familia, de sus hijos, la pérdida de cada uno de sus, podemos decir, de sus tierras que tuvo, de su rebaño, de sus crianzas de camellos. Pero pese a ello, en las circunstancias que cayó Job, si hemos leído ese precioso libro de Job, él cayó como lo más vil en la tierra. Él pudo haber sido, podemos decir, más que un cerdo, porque hasta se le estaba, la piel se lo estaba comiendo podemos decir, ya tenía casi sarna, creo que era lo que tenía Job, ¿verdad? Pero pese a ello, Job nunca maldijo a Dios. Y eso que tuvo a su esposa y su esposa a través del diablo lo instó a que maldijera a Dios, pero él no lo hizo. Eso es un gran ejemplo de pureza, amados hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? Que sean las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, siempre tenemos que alabar al Señor. Tomemos en cuenta que lo que nos puede pasar en nuestra vida cristiana son pruebas. Muchas personas dicen, el Señor está tratando conmigo. El Señor, otra cosa que dicen, el Señor me ha desechado. El Señor se ha apartado de mí. No, hermanos. Esas son ideitas de muchos. El Señor no se aparta de nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Somos nosotros los malagradecidos que nos apartamos de Dios. Son aquellas personas que actualmente el Señor les ha dado una oportunidad, pero ellos no han querido buscar de Él. ¿Se entiende, verdad? Ese es el gran ejemplo que encontramos en la Biblia de pureza. Lo encontramos en el libro de Job. Los invito a que lo lean, amados hermanos. Y ya casi para culminar, ¿verdad? Amable, ¿verdad? Dicen que la amabilidad no quita ni lo grande ni lo pequeño. Colosenses 3:12.
Mire lo que nos dice la palabra. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Imagínense que dentro de ese atributo hay atributos que nos llevan a otros atributos. Qué lindo eso, ¿verdad? Imagínense que aquí tenemos más atributos todavía. Santo, entrañable, dice, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. De todo eso tenemos que vestirnos nosotros cuando somos amables. ¿Verdad? Ya lo dije. ¿Qué es la amabilidad? La amabilidad puede ser ir a buscar a un hermano que no vino hoy a la iglesia. La amabilidad puede ser de que yo llegue a mi casa y pueda compartir un poquito lo que hoy el Señor pudo darme a revelar, ya sea con mis hijos, ya sea con mi esposa, con mi esposo. Eso es ser amable. ¿Por qué? Porque llevamos un poquito de lo que nosotros aprendemos a nuestro hogar, ¿verdad? Paciencia, mansedumbre, benignidad, humildad, qué lindo, misericordia. Santos y amados, ¿por quién? Por Dios. Por Dios, amados hermanos. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad? Que cada vez que tengamos la oportunidad, ya lo dije, visitemos a un hermano. Si un hermano tiene padecimiento o tiene necesidades, ¿saben lo que generalmente hace sucumbir o hace declinar a muchos cristianos? Óigase bien, el orgullo. Hay muchas personas, o mejor dicho, muchos cristianos que son orgullosos. ¿Por qué? Porque a veces tienen necesidades, ¿verdad? Y se las quedan. Entonces eso va creciendo y va mermando y llega el punto de que como esa persona no buscó ayuda, lastimosamente eso lo puede conllevar a un decaimiento espiritual y a una separación de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces nosotros como cristianos debemos ser humildes, acercarnos con mucha humildad a su pastor y comentarle o compartirle a él, ¿verdad?, la necesidad que está pasando. Ya sea que se pueda ayudar o no se pueda ayudar, pero tomemos en cuenta que todos somos de la familia de la fe acá. Y si no se puede ayudar económicamente, pero se ayuda a través de la oración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien, primeramente dice a todos. Se está refiriendo que no hagamos acepción de personas, que cuantas veces podamos hacer el bien, hagámoslo. Pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que nos da a entender. Que a ellos es a los que más que nosotros tenemos que apoyar. A los hermanos en la fe, ¿verdad? Como les digo, cada vez que tengamos la oportunidad de ayudarnos unos a otros, especialmente a nuestros hermanos, si a veces en la calle nos despojamos de algo o le damos nuestro apoyo a alguien que no conocemos, ¿por qué no lo hacemos aquí a alguien que ya conocemos? ¿Se entiende, hermanos? Ya para ir culminando, vámonos a la segunda carta de los Corintios, versículo 1. Segunda carta de Corintios 7:1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya vimos cada uno de los atributos que nos da la virtud, ¿verdad? Entonces, ya que podemos tener esa oportunidad, apropiémonos de todas esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios sea perfeccionando la obra que está realizando en nosotros. Así como el alfarero toma el mejor barro, así Jesucristo va a escoger lo mejor para nosotros. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no permitimos eso, amados hermanos, jamás vamos a poder experimentar cada una de esas promesas, ¿verdad? Cada una de todos estos talentos, ¿verdad? Y virtudes que el Señor nos da. Ya por último, punto número 2, los beneficios de la virtud. Segunda de Pedro 2:9. Oigan lo que nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable, dice. ¿Verdad? Aquí se nos resume todo en este versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué es anunciéis? ¿Qué es anunciar? Que nos apropiemos de las virtudes. Eso es, que tomemos las virtudes, las compartamos las virtudes con cada uno cuando tengamos la oportunidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de los que están aquí y también de los que no están, son linaje escogido, real sacerdocio santo, adquisición por Dios, para que anuncies cada una de estas virtudes y que ya no somos tinieblas, ahora somos luz para iluminar a muchos. Eso somos nosotros, hermanos. Somos luz para iluminar a muchos. Y ya para culminar, ejemplos de otro tipo de virtudes que uno adquiere, ¿verdad? Las cuales podemos mencionar, óigase bien, además de las que ya mencionamos, tenemos la generosidad, solidaridad, que ya la vimos, lealtad, amabilidad, ya la vimos, humildad, ya la vimos, gratitud, confianza, franqueza, decisión, compasión, honestidad, tolerancia, respeto, comprensión, misericordia y perdón, que es el que acabamos de ver. Hermanos, comencemos a andar compartiendo las virtudes y alcancemos el más alto grado de esta misma para poder obtener cada uno de los beneficios o atributos que se nos adjudican cuando practicamos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de esas virtudes que nos ofrece, atendamos al llamado de Jesús, que Él nos vive haciendo constantemente. Vivamos esa virtud que solo el Espíritu Santo nos da. Practiquemos cada día, amados hermanos, las divinas virtudes, ¿verdad?